así puede variar la protección que da la vacuna. Si hablamos de que estas vacunas dan un 100% de prevención contra un COVID grave, tenemos que hablar también de cuál es la protección que nos ofrecen contra un COVID leve o un COVID sintomático. Entonces, AstraZeneca, según algunos estudios, puede dar una protección de 63 a 79% para prevenir COVID leve. Es decir, que si yo tengo las 2 dosis de vacuna AstraZeneca y ya pasaron más de 2 semanas después de la segunda dosis, yo tengo una probabilidad de 63 a 79% que no me dé COVID. Hablamos de que hay una probabilidad entre un 20 y un 40% que sí me dé COVID. Sputnik V tiene una protección. ¿Sí? Disculpe la molestia. Tenemos algunos participantes que no hayan podido ingresar al evento. ¿Será posible poder arrancar la charla desde la diapositiva 1? Disculpe las molestias. Claro. Gracias, doctor. No hay problema. Esta sería la primera diapositiva de contenido en realidad. Sputnik V ha sido utilizada por 38% de los trabajadores. Moderna, que es estadounidense, 21% de los trabajadores la han recibido. AstraZeneca, que es diseñada en Europa, pero en realidad es fabricada en India y en Corea. Esta ha sido aplicada por 17% de los trabajadores y 23% de los trabajadores no aparecen como vacunados en el Sistema Nacional de Vacunación. Puede ser de que hayan sido vacunados en el extranjero y que no hayan sido vacunados en Guatemala. Después podemos hablar sobre por qué, por ejemplo, AstraZeneca fue la primera que vino en cantidades mayores a Guatemala y fue cuando se pudieron vacunar la mayoría de personas en un inicio. Luego Sputnik V, que vino hace como 2 meses y medio, 3 meses, y pudo vacunar otro grupo abundante de personas. Y actualmente que Moderna es la vacuna más, se está utilizando de mayor frecuencia porque es la que vino con una donación de varios millones de Estados Unidos para Guatemala. Hablábamos de que la protección que dan las vacunas contra enfermedad leve es esta. AstraZeneca de 63 a 79% que no le dé a uno COVID leve. Entonces, si yo estoy vacunado con con AstraZeneca, perdón, tengo probabilidad de un 20 a un 40% de que sí me dé COVID leve, pero no tengo probabilidad de que me dé COVID grave. Sputnik V, que es una de las que tiene un porcentaje mayor de protección, que depende de dónde lo lea y contra qué cepa sea, ofrece de 90 a 97.6% de protección. Esta es la vacuna que menos riesgo me da de tener yo después COVID leve incluso. Hablamos que es de un 2.4 a un 10% de que me dé COVID leve y un 100% de protección que no me dé COVID grave. La vacuna Moderna, que es la estadounidense, ofrece de 93 a 94% de protección. Interesante, por ejemplo, AstraZeneca, que es una casa farmacéutica que resultó de la unión de 2 grandes en Europa. Ellos sí han estado en el negocio de la industria farmacéutica por muchos años. Tienen experiencia con otro tipo de fármacos, principalmente cardiovasculares. Sputnik V, que fue desarrollada por un instituto en Rusia que se llama Gamaleya, que ha creado otras vacunas que aquí en Guatemala no se usan, y Moderna, que es una empresa dedicada a varios fines, pero ninguna de estas 3 ha sido una empresa que desarrolle vacunas como tal. Por ejemplo, Pfizer, que también tiene su vacuna contra COVID, sí ha desarrollado otras vacunas, que una de las más utilizadas es la vacuna contra la enfermedad neumocócica, que se llama Prevenar. En un principio era Prevenar 7 y ahora es Prevenar 13, pero Pfizer sí tiene más historia en cuanto a desarrollo de vacunas. De igual manera, hay otras casas farmacéuticas como Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, que han desarrollado vacunas en el pasado y que actualmente no han desarrollado una vacuna contra COVID que ya se esté utilizando. Sí hay ensayos clínicos de estas vacunas utilizando métodos tradicionales para crear vacunas, pero todavía no han desarrollado ellos sus vacunas. Se habla, por ejemplo, que Glaxo había ofrecido que para mediados del año 2021 iba a tener cumplido el ensayo clínico en fase 3 para poder tener la vacuna, que era una vacuna más segura, con un método tradicional, y eso podía darle
más seguridad a las personas para vacunarse. De estas 3 vacunas que tenemos en pantalla, AstraZeneca y Sputnik V son muy similares en la forma de formar defensas. AstraZeneca y Sputnik V son muy parecidas. Y Moderna utiliza otra tecnología que es diferente, que se llama de ARN mensajero. Ahora hablamos de cuántos trabajadores de la contra han tenido una dosis. Es el 70% de la población. Se habla de esta cantidad según una información que se recolectó con varias personas del Departamento de Salud que nos ayudaron a recolectar esta información en la base de datos del Ministerio de Salud. Es una información actualizada, real, en la cual podemos pensar que 7 de cada 10 trabajadores de la Contraloría ya tienen su primera dosis de la vacuna. La primera dosis, en términos prácticos, ya es que ya iniciaron la carrera de la cobertura o protección de la vacuna, pero es hasta que la persona tiene 2 semanas después de la segunda dosis que ya tiene protección con la vacuna. Entonces vemos que 2 dosis es el 6%. Aquí quiere decir que ya hay 6% de las personas, de los trabajadores de la contra, que ya tienen la cobertura que le ofrecen las vacunas. Entre las direcciones o departamentos que más cobertura de 2 dosis tienen, está el Departamento de Salud, Higiene y Seguridad, que debido a la exposición ocupacional que tenemos, fuimos de los primeros en ser vacunados cuando vinieron las vacunas. Y otra de las direcciones que lidera que ya tienen las 2 dosis es la Dirección de Recursos Humanos. Luego hablamos que el 23%, que siempre son 610 trabajadores, no aparecen en base de datos como que estén vacunados. Algunos de ellos yo tengo testimonio de que se colocaron la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos. Entonces todavía tenemos que recabar la información de estos 23%, quienes ya se vacunaron afuera y que nos puedan decir pasar una foto de su carnet para que podamos tenerlo en su ficha médica, que es confidencial. Si hablamos que en este momento el 70% de las personas ya tienen su primera dosis, la proyección para que la Contraloría esté vacunada por completo es de esta manera. En marzo, que se empezaron la vacunación en Guatemala, pues la Contraloría tenía 0% de protección con 2 dosis. En agosto del año 2021 ya tenemos un 6% de vacunación completa. Si el 70% que ya está vacunado hasta principios de agosto también se vacuna su segunda dosis a principios de noviembre, pensamos que en noviembre nuestra cobertura vacunal con vacunación completa va a ser de alrededor de 76% para noviembre de 2021. Según esta línea de tendencia, podríamos pensar que ya para finales de este año 2021, más del 90% de la población trabajadora de la Contraloría de cualquier renglón presupuestario va a tener su vacunación completa contra COVID-19. Y eso nos da la esperanza de que el año 2022 podamos iniciar con una nueva normalidad, con nuevas normas, con nuevas disposiciones. Por supuesto que siempre van a haber algunas medidas que tengan que permanecer, porque como ya vimos, las vacunas dan una buena protección, pero no es una protección plena. Entonces, más o menos a finales de este año, arriba del 90% de los trabajadores van a estar vacunados y eso nos permite saber que vamos a tener ya vacunación de rebaño, que es cuando la mayoría de personas están vacunadas, pues dan protección o extienden la protección a aquellas personas que no están vacunadas. Y en relación a las personas que no han querido o no han podido recibir la vacunación, es un tema muy importante que se debe de tratar. Por ejemplo, en Estados Unidos, ellos ya llegaron a la meta de que más del 70% de la población elegible para vacunar ya tiene sus 2 dosis de vacuna. Pero hay un 30% o alrededor del 30% de personas que no han querido recibir la vacuna y eso que ellos tienen vacuna hasta de sobra. Incluso el gobierno ha tratado de dar incentivos económicos para que la gente se vacune, ha contratado medios de comunicación tradicional, ha contratado influencers para que motiven a la gente a vacunarse y aún así ha costado mucho. La FDA, que es la máxima autoridad
que da permiso para que las vacunas y medicamentos sean utilizados, ya ha anunciado que en las próximas semanas la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna van a recibir ya no solo la autorización para uso de emergencia, sino que la autorización para uso normal, por decirlo así, de las vacunas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya las vacunas han terminado los estudios que llevarían cualquier otra vacuna para ser aprobados. Y eso va a dar en las redes sociales, en el público en general, va a darle más confianza de que ya no es solo una vacuna que se aprobó a la ligera, sino que van a ser vacunas que se aprobaron con todos los estudios de ley, tanto la de Pfizer y Moderna, y va a permitir que se pueda ampliar más ese porcentaje de vacunación. Entonces nosotros ya a finales de año puede ser que tengamos arriba del 90% y vamos a tener una protección muy alta en cuanto a vacunación contra COVID. Y aquí también tenemos que mencionar que hay personas que debido a que actualmente o recientemente han salido de la enfermedad por coronavirus 2019, estas personas no se han vacunado o han estado esperando tiempo de recuperación para vacunarse. Entonces, en este momento tendrán inmunidad natural y ni bien sea posible, según el tiempo que se requiera para cada caso, van a poder recibir también la inmunidad adquirida que dan las vacunas. Mientras tanto, en lo que llegamos a la cobertura vacunal, no solo en la Contraloría, sino que en nuestros hogares y a nivel nacional, debemos mantener y reforzar estas medidas de salud pública que se ha comprobado que funcionan. La primera es el uso de mascarilla. La mascarilla es un accesorio médico que se usaba antes y que ahora todo el mundo lo tiene que utilizar. Una buena mascarilla, incluso se puede colocar doble mascarilla o una mascarilla médica abajo y una mascarilla que combine con su ropa afuera. Lo importante es utilizar la mascarilla. El punto débil es cuando usted se retira la mascarilla, que ahí es cuando usted puede contagiarse. En el caso de los trabajadores de la Contraloría, se les motiva para que sigan usando su mascarilla y que traten de comer separado de los demás compañeros. El distanciamiento físico es muy importante y por eso se ha venido a reutilizar la palabra aforo, que es la cantidad de personas que deben estar en un ambiente. Y el distanciamiento físico y el aforo deben de seguir manteniéndose para que las personas no estén cerca y que no se contagien uno con otro. El lavado de manos es muy importante, no solo para prevenir COVID, sino que para prevenir otro montón de enfermedades infecciosas respiratorias y digestivas. Es muy importante que se siga haciendo, ya sea con agua y jabón o con alcohol gel. La higiene respiratoria y la higiene al toser, que es cubrirse la boca al toser o estornudar, evitar las aglomeraciones y garantizar una buena ventilación. Por ejemplo, si usted va a estar ya en su ámbito particular y va a ir a un restaurante, no se siente donde están todas las personas o no deje que lo sienten en una mesa que está rodeada de otro montón de personas y que estén cerca. Trate de buscar o restaurantes más vacíos o que tengan al aire libre sus mesas para que sea menos el riesgo de contagio. Porque tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, que la enfermedad de coronavirus es una enfermedad que, aunque es nueva, va a permanecer por muchos años en nuestros ambientes y tenemos que aprender a vivir con eso. Nos ayuda mucho para que pasemos de ser un país que se enferma por enfermedades infecciosas a que vayamos dejando esas enfermedades por un lado. Esto es todo lo que yo tengo para poder platicar con ustedes y ahora me gustaría saber si tienen alguna duda que podamos platicar. Sí, doctor. Muchísimas gracias por su conocimiento, por haberse tomado el tiempo de preparar este material para nosotros, para todos los que estamos pues viendo. Por el momento tenemos únicamente 3 preguntas. Le voy a hacer la primera. Doctor, disculpe, ¿qué pasaría si una persona ya no puede recibir la misma clase de vacuna? ¿Puede recibir otra marca, por ejemplo, Sputnik versus Moderna o AstraZeneca? Bueno, aquí es importante que sepamos lo siguiente. Lo ideal es que recibamos la segunda dosis de la misma marca que la primera dosis. Si tenemos que esperar a que sea reabastecido el país de la marca que nosotros usamos, es mejor que esperemos. Se han hecho estudios que se llaman vacunación heteróloga,
La vacunación heteróloga es cuando empleamos diferentes marcas o diferentes mecanismos de acción para poder tratar a un paciente. Si les quiero poner un ejemplo que sea más fácil de comprender, sería, por ejemplo, que usted empiece tratando una infección de garganta con un antibiótico amoxicilina y que regularmente esta infección debe tratarse por más de 7 días y usted al segundo o tercer día utilice un antibiótico diferente, como por ejemplo cefixima. Ahí usted está usando diferentes antibióticos con diferentes mecanismos de acción. En algunos casos es necesario hacerlo cuando el primer antibiótico no cubre o no previene controla la infección anterior. En el caso de las vacunas, se están corriendo ensayos clínicos, que son estudios de investigación para saber si la protección va a ser igual, mejor o peor. Porque ya vimos que, por ejemplo, AstraZeneca ofrece una protección entre 63 y 79% si se colocan las dos dosis de la misma vacuna. No sabemos a ciencia cierta qué va a pasar si le coloco primero AstraZeneca y después Moderna. Por cuestiones de abastecimiento, las personas, los expertos en vacunación, los infectólogos, los gobiernos han querido decir que sí se puede hacer, pero los estudios científicos todavía están en curso. Entonces, mi recomendación es que si es AstraZeneca la primera, busque y espere que venga AstraZeneca la segunda. Ahora, la otra recomendación que yo les haría es de que si recibieron una vacuna, por ejemplo, Johnson & Johnson en Estados Unidos, y ahora pueden recibir otra, debería utilizar el esquema completo de otra. No cambiar y dejar a medias ningún esquema, sino que si empiezan un nuevo esquema, completarlo con ese nuevo esquema. Habrá que ver cómo es la disponibilidad de vacunas en nuestro país para poder ser todos vacunados. Por supuesto que es mejor tener una vacuna que no tener ninguna, y es mejor tener 2 dosis de diferentes vacunas a no tener ninguno, pero no podría asegurarles de que la protección vaya a ser la misma porque no hay estudios que lo respalden todavía. Claro que sí, doctor. Ahora le paso la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir después de la primera dosis para la segunda en el caso de Sputnik? Vale. La capacitación que nos dieron del Ministerio de Salud, ellos nos dicen que son conscientes de que el tiempo entre la primera y segunda dosis es de mínimo 21 días. Cuando uno se va a ver el esquema de vacunación de otras vacunas de COVID, la recomendación es que se haga entre 8 y 12 semanas, perdón, porque en ese tiempo es más probable que se eleven más las defensas o anticuerpos. El Ministerio de Salud está diciendo que sean 90 días entre una y otra dosis debido a logística, porque no se tiene la capacidad para vacunar a tantas personas juntas. Entonces, lo mínimo son 21 días, lo ideal es entre 8 y 12 semanas. Ya hablamos de 2 a 3 meses. Claro que sí, doctor. Le paso la siguiente. Muchísimas gracias. Disculpe, doctor, si una persona tiene la primera dosis de Sputnik y le dio COVID, ¿en cuánto tiempo se debe poner la segunda? Va a ser dependiendo de la gravedad de COVID que haya tenido. Una persona que tuvo COVID grave, que necesitó un cuidado de intermedio o intensivo en el hospital, o que requirió plasma de una persona convaleciente o anticuerpos monoclonales, es decir, una persona que tuvo COVID grave debe esperar 90 días para ponerse la segunda dosis. 90 días contados desde el día en que se recuperó o que se fue dado de alta. Ahora, una persona con COVID leve puede colocarse la segunda dosis inmediatamente después de que ha sido dado de alta. Por ejemplo, si yo tuviera COVID leve y que solo tuviera una dosis de la vacuna, y digamos que ya hoy yo ya tengo 2 semanas desde que empecé enfermo, ya no tengo fiebre, la tos es muy ocasional, que ya no tengo fatiga, es decir, yo ya me siento recuperado, inmediatamente podría colocarme la segunda dosis. No es que el sistema inmune se canse o que no vaya a lograr subir las defensas con la segunda dosis, porque es adecuado para el cuerpo ponerse la segunda dosis. Debes saber también que la enfermedad natural de COVID puede dar una defensa o inmunidad que va de 3 a 8 meses.
Entonces, usted puede estar tranquilo que los primeros 3 meses después de que le dio COVID, no le puede repetir la enfermedad porque usted ya tiene defensas naturales. Entonces, en ese tiempo entre que usted fue dado de alta hasta menos de 3 meses, ya podría vacunarse con la segunda dosis para tener la protección doble, la que da la enfermedad y la que da la vacuna. Muchas gracias, doctor. Ahora le paso la siguiente. Buen día. ¿Puedo vacunarme si he tenido ataques de ansiedad y alergias? Sí puede vacunarse y debe de hacerlo en un ambiente con atención médica y paramédica, con una clínica que pueda tratar efectos supuestamente asociados a la vacunación. Es decir, no se trata de ponerse la vacuna en cualquier lugar e irse inmediatamente, porque puede ser que a usted le den dos tipos de efectos. Un efecto psicológico por el acto de la vacunación, por el estrés o la ansiedad que puede llevar la vacunación, y un efecto médico si le diera alguna alergia a la vacuna. Uno solo puede saber que la vacuna le da alergia después de colocársela. No tenemos una prueba para saber si a usted o a mí nos puede dar alergia a una vacuna. Entonces, al colocarse la vacuna, esa es la razón por la que una persona debe de ser vigilada durante 30 minutos, 15 o 30 minutos, para poder determinar si tiene alguna reacción psicológica o reacción física después de la vacunación. Si se dieron cuenta, ahora que estábamos vacunando en la Contraloría de Cuentas, habían un área para encamamiento con oxígeno, con medicamentos, en el lugar donde se podía observar a un paciente que se sintiera mal y tratarlo, controlarlo y que se fuera tranquilo. Las vacunas contra COVID no están contraindicadas en personas con alergias. No importa si son alergias respiratorias, alergias dermatológicas, debe de colocarse la vacuna contra COVID. Regularmente no hay una probabilidad más alta de que tenga alergia a una vacuna porque usted sea rinítico, sea asmático, sea atópico. Hay que colocarse la vacuna y tenga la seguridad de que los centros de vacunación del gobierno, los centros de vacunación privados tienen las herramientas para poder controlarlo y salvarlo si se tuviera una reacción adversa. Muchas gracias, doctor. Le paso a la siguiente. ¿Se podrá utilizar la actual Sputnik dosis única si ya se puso la primera dosis? No. La Sputnik dosis única o Sputnik Light es una vacuna que contiene solo un adenovirus. Es la misma composición que la primera dosis de las vacunas que son de 2 dosis. Quiere decir que si yo tengo la Sputnik Light, es lo mismo que la primera dosis de la Sputnik normal. Y aparte sería la segunda dosis de una Sputnik normal. Entonces, si usted ya tiene la primera dosis, no le van a poner otra dosis de Sputnik Light porque es lo mismo, es el mismo adenovirus que contiene la vacuna. En Guatemala, según lo que yo he leído en las noticias, no se tiene previsto de que la Sputnik de una dosis o Sputnik Light sea la que vaya a proveer el gobierno ruso a Guatemala inmediatamente. Se puede ser que en el futuro se vaya a utilizar, según las noticias, pero es mejor que se tengan las 2 dosis. Los expertos que han hablado de la Sociedad Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas han dicho que no debe de utilizarse Sputnik Light, sino que ellos recomiendan que se utilice Sputnik de 2 dosis. Muchísimas gracias, doctor. Le paso la siguiente pregunta. ¿La segunda dosis de la vacuna tiene algo diferente a la primera dosis? Sí, en el caso de la vacuna de Sputnik sí son diferentes. Una tiene adenovirus 26 y la otra adenovirus 5. Entonces, en la vacuna rusa, ellos sí tienen diferente. Por eso es que viene una con frasquito azul, la primera dosis, y frasquito rojo, la segunda dosis, porque son diferentes. Ahora, todas las demás vacunas, ya sea la vacuna de Moderna, la de AstraZeneca, la de Pfizer, ellos tienen la misma composición, la primera y la segunda dosis. Lo mismo pasa con las otras vacunas que se utilizan en niños y adultos, la hexavalente, rotavirus, neumococo, todas tienen la misma composición y tienen diferente efecto en el organismo. Por eso es de que hay unas que se llaman primera, segunda, tercera dosis,
Hay otras que se llaman refuerzos, que es diferente. En el caso de las vacunas de COVID, solo Sputnik tiene diferente composición la primera y segunda dosis. Las demás son el mismo componente las dos. Muchísimas gracias, doctor. Le paso a la siguiente. ¿Qué tan cierto es que si uno se pone la vacuna, tiene 10 veces más posibilidades de infectarse por COVID? Lo importante es saber dónde lo leyó la persona que lo menciona, porque hay mucha información, mucha mala información, y eso da lugar a que uno pueda tomar decisiones incorrectas. Yo he leído de documentos y de fuentes oficiales de entidades de salud internacionales y ellos aseguran que no hay más riesgo de COVID si una persona está vacunada. Algunos podrán querer hacer algún tipo de relación de causalidad entre que la semana pasada se vacunó de COVID y que esta semana resultó enfermo. Según los expertos, son coincidencias, que probablemente la persona ya había sido expuesta al virus, estaba incubándolo y que casualmente vino la vacuna y también dio los efectos de la vacuna y también vino la enfermedad de COVID-19. Si hablamos en la experiencia que tuvimos de la vacunación a finales de julio del año 2021 en la Contraloría, sí le puedo decir de algunos casos de personas que se vacunaron, iniciaron con sus efectos adversos de la vacuna, que regularmente en la primera dosis da dolor articular, dolor muscular y fiebre. Por ejemplo, se vacunaron jueves y viernes, sábado y domingo estuvieron con esos efectos. Algunos tuvieron 1 o 2 días de no sentir nada y después vino la enfermedad de coronavirus, que ya vino con caracterización de fluidez nasal, dolor de garganta, fiebre, malestar general. En este momento yo podría pensar en 3 personas a quienes les ocurrió esto, un licenciado, una señorita y 2 señoritas. En estos casos no podemos pensar de que haya sido una relación causal. Si hablamos de que se colocaron alrededor de 600 vacunas de Sputnik la semana pasada en la Contraloría y que hay 2 o 3 casos, no es una relación causal. Hay gente que está estudiando esto, pero no se ha podido determinar. Eso es solo una coincidencia, no es que sea causal la vacuna de COVID. Incluso ninguna vacuna de las otras que se utilizan a nivel nacional puede causar la enfermedad por la cual previene. Si no, no tendría razón, no sería una vacuna segura. Entonces, por de pronto, según la información oficial, es de que la vacuna no aumenta el riesgo de COVID. Gracias, doctor. Ahora mismo le paso la siguiente pregunta. Yo me vacuné con la Johnson & Johnson. ¿Debería vacunarme con otra vacuna acá en Guatemala? Yo le recomiendo que sí. Conozco 2 trabajadores de Contraloría que se vacunaron con la Johnson & Johnson en Estados Unidos y ya les dio COVID. Entonces, ya que en el Sistema Nacional de Guatemala ustedes no aparecen como vacunados, yo sí les recomiendo que se registren y que puedan recibir una vacuna diferente. Idealmente la vacuna Moderna, que es una vacuna hecha en Estados Unidos y que está aprobada por FDA, y si no, pues cualquiera de las otras, que sería Sputnik o AstraZeneca, pero sí les recomiendo que dé un lapso por lo menos de unos 3 meses entre la vacuna de Johnson y que venga y se vacune con otra de las que están aquí en Guatemala, porque usted sí tiene el derecho de vacunarse y sí le va a servir. Más porque la vacuna de Johnson es una vacuna que ha demostrado una protección bastante baja. Dependiendo de los estudios, está entre el 50 y 70%. Y yo ya conozco personas que se han enfermado también de COVID después de Johnson & Johnson. Ya que tienen la oportunidad de que en el país ya estamos bastante abastecidos de vacunas, sería bueno que se vacunen de nuevo con una marca diferente. Muchas gracias, doctor. Le paso a la siguiente. ¿Qué pasa si las dosis no se ponen en el tiempo que corresponde, es decir, después de los 28 días? Que pasen algunos días por X o Y situación, ¿sigue haciendo efecto la segunda dosis? ¿O por excedente de tiempo ya no? Sí sigue haciendo efecto la segunda dosis. Debe saberse que hay un intervalo mínimo entre una y otra vacuna, pero no hay un intervalo máximo. ¿Qué quiere decir? Que lo mínimo de tiempo entre la primera y segunda dosis de Moderna son 28 días, lo máximo no hay,
porque puede ser por diferentes circunstancias que la persona no haya recibido a tiempo la segunda dosis. Se la puede poner un mes después, 10 meses después, un año después. Lo importante es que se pueda colocar, porque el intervalo máximo no se ha determinado. Lo mismo pasa con las otras vacunas, y con esa experiencia les puedo decir que si usted le tocaba la segunda dosis al mes, pero no pudo, puede colocársela unos días después o un mes después. Eso sí, el riesgo que usted corre es que no tiene la protección completa que da la vacuna. Porque si pensamos que la vacuna de Moderna se coloca la primera dosis ahora y necesita 2 semanas después de la segunda dosis para tener la protección completa, si usted no ha recibido la segunda dosis, no tiene la protección completa y no se le puede decir que está vacunado completamente. Entonces, no hace nada malo, pero usted está postergando su protección vacunal. Es importante que lo haga lo antes posible. No se empieza de cero, eso sí, no porque tomé mucho tiempo para ponerme la segunda dosis, tengo que empezar otra vez con la primera, no. Se empieza donde se quedó. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo hay que esperar para vacunarse por primera vez después de haber tenido COVID? A ver, el tiempo lo habíamos hablado que a los pacientes graves se les da 90 días. A los pacientes leves, una vez han sido de alta, a las 2 o 3 semanas ya se pueden poner la vacuna de COVID. Muchas gracias, doctor. La siguiente. Doctor, la Johnson sabía que es única dosis. Personas que han inyectado en los Estados Unidos. Bueno, le voy a pasar la segunda, doctor. ¿Hay posibilidades de trombosis luego de ser aplicada la segunda dosis? Sí, hay riesgo de trombosis, que es cuando se tapa una arteria o una vena. Se queda un taponcito de un coágulo o de algún otro componente y que pueda evitar que fluya la sangre. Sí hay riesgo con todas las vacunas de COVID, el riesgo es muy bajo. Hay algunas poblaciones que son de mayor riesgo, como las mujeres de edad media tienen más riesgo, o las mujeres jóvenes. Estos estudios se han determinado que es mucho más el beneficio que el riesgo. Es decir, que hay más probabilidades de que usted le dé trombosis sin vacunarse, sino que por otras razones de enfermedades. Por ejemplo, la diabetes mellitus es una enfermedad que provoca que la sangre esté muy espesa, como hablamos regularmente, que la sangre se quede estancada, que haya éstasis sanguínea y eso provoque una trombosis. Pero es mejor que se vacune a que no se vacune. Es más el riesgo que corre de que le dé COVID a que le dé una trombosis. Muchas gracias, doctor. Le paso a la siguiente. ¿Qué tan cierto es que la primera dosis posee una proteína y la segunda el virus inactivo? Bueno, no, así no es que están hechas las vacunas, están hechas de la misma forma. Sí es cierto que Sputnik tiene un adenovirus en la primera y otro adenovirus en la segunda dosis, pero no es que tenga un adenovirus en la primera y un ARN mensajero en la segunda, porque son mecanismos diferentes. Es como que usted saliera a trabajar con un zapato de vestir y un zapato tenis. No funcionan así las vacunas. Puede ser del mismo componente, de la misma forma de trabajar, un mecanismo de acción. Vacunas de virus inactivados son algunas que se han fabricado en China. No estoy seguro si es la de Sinovac o es la de CanSino, las que son vacunas que ya son aprobadas por Organización Mundial de la Salud, que son de virus inactivados para emplearse. Pero de las que tenemos en Guatemala, no. Son vacunas que tienen el mismo la misma forma de acción. Gracias, doctor. Le paso a la siguiente. Buenos días. ¿Las vacunas que están aplicando en Guatemala cubren las nuevas variantes que ya están presentes en nuestro medio o cuál será la más efectiva en estos casos? A ver, todas las vacunas están siendo probadas o ya fueron probadas contra las diferentes variantes. Que aquí hasta ahora se sepa oficialmente que hay variantes Delta, por ejemplo, no quiere decir que no haya habido anteriormente. Las vacunas vienen a evitar el virus, pero el virus también quiere subsistir, quiere sobrevivir. Todos tenemos el mismo instinto. Entonces el virus viene y empieza a cambiar cepas o a cambiarse la forma de cómo las ve el organismo. Y eso hace que vaya siendo menos efectiva algunas vacunas.
No tengo los números reales, pero de las vacunas que tenemos en Guatemala, Sputnik dicen que tiene hasta un 97 de protección contra Delta. Moderna también tiene una buena protección contra la variante Delta. Lo único, AstraZeneca, si no me recuerdo honestamente qué protección tiene, solo sé que es menor. La mayoría de los médicos fuimos vacunados con AstraZeneca y el personal de salud con AstraZeneca, pero por eso les decía yo que lo importante es que mientras tanto todas las variantes puedan ir reduciéndose y la población sea vacunada, tenemos que continuar con la protección de mascarilla, higiene de manos, higiene respiratoria, distanciamiento, lavado de manos, porque la mascarilla no anda viendo cepas. La mascarilla es una barrera física y nos defiende contra las gotitas de saliva que pueda tener cualquier cepa del virus. Entonces, por eso es que ahorita todavía no podemos pensar en que nos vacunamos y dejamos la mascarilla, porque no tenemos la protección adecuada. En Estados Unidos, en ambientes abiertos, en algunos lugares ya se puede estar sin mascarilla, pero también se hace la aclaración que si el reglamento del Estado dice que hay que ponerse mascarilla, hay que ponerse la mascarilla. Y si tenemos, estamos en un ambiente médico de atención de pacientes con COVID, hay que ponerse la mascarilla con mayor razón. Aquí en Guatemala no podemos todavía dejar de usar la mascarilla porque hay mucha variante, hay mucha variabilidad genética de las cepas del virus que hace que puedan surgir nuevas cepas. Algunas han surgido en Brasil o en India, pero puede ser que en Guatemala o en México surja una diferente para la cual no estemos preparados. Y entre menos vacunados estén las personas, más puede darle el virus probabilidad de cambiar. Entonces hay que ponerse cualquier vacuna, si se puede elegir Moderna primero y en segundo lugar Sputnik o AstraZeneca, porque ahorita hay unas variantes y después pueden haber otras diferentes. Muchas gracias, doctor. Le paso a la siguiente. No sin antes recordarles, estimados participantes, de poder llenar el formulario de participación y el formulario de la evaluación del evento que nos sirve para seguir llevando eventos a la altura de sus expectativas. La siguiente, doctor, es, ¿a algunas personas les ha dado COVID sin que se dieran cuenta? Sí, son las personas que llamamos asintomáticos. Asintomáticos son las personas con COVID que no tienen ningún síntoma de COVID. Aparte son las personas con COVID leve, que les da una leve moquerita o un poquito de carraspera y ahí se quedan. Ellos tienen síntomas leves. Ahora, los asintomáticos son personas regularmente jóvenes y saludables que no se dan cuenta que tuvieron COVID y que cuando se les hace una prueba de rutina por cuestiones de trabajo o de cualquier otra índole, dan positivo. Estas personas de igual forma pueden contagiar a los demás, aunque como no han estado con síntomas de estornudos o tos, tienen menos probabilidad de contagiar a los demás, pero sí puede suceder. Gracias, doctor. Le paso a la siguiente. ¿Cuáles son las reacciones de la vacuna llamadas normales para saber cuáles son y poder esperarlas? Las reacciones normales son que haya síntomas de inflamación local o sistémica. Me refiero a inflamación local, que puede haber sensibilidad en el brazo que fue vacunado, que puede haber hinchazón, dolor, calor. Esos son los síntomas de inflamación local. Y de inflamación sistémica hablo de los síntomas a nivel general, que puede ser aumento de la temperatura, dolor articular, dolor muscular, cansancio. Cuando yo me puse la primera dosis de vacuna de COVID, yo sentí de todo. Me pasaron muchos síntomas, tuve fiebre, dolor corporal, estuve con acetaminofén, que es un analgésico y antipirético seguro. Tomaba 2 tabletas cada 6 horas, estuve malo un día y medio y después los síntomas se desaparecieron. La segunda dosis tuve menos reacción que la primera. Hay otras personas del Departamento de Salud que han tenido menos dosis. Por ejemplo, nuestra secretaria, a ella le colocaron la vacuna y no tuvo ninguna reacción a la vacuna. Ella siguió su vida prácticamente normal. Entonces, las reacciones son diversas. En las vacunas que se emplean tradicionalmente, las reacciones ocurren en 1 de cada 10 vacunados. En COVID, las reacciones ocurren en 5 de cada 10 vacunados. Lo importante es tener en casa acetaminofén, bastante agua pura, colocarse lienzos de hielo en donde está el brazo que duele y con eso va a salir.
Cuando no es así, los médicos del Departamento de Salud tenemos teléfonos celulares o teléfonos de extensiones de la contra para que nos puedan llamar y que puedan expresarnos sus dudas. Aquí a la mano tengo el teléfono, el número de teléfono del comité de COVID, que es el 56 31 50 71. A este número pueden comunicarse para poder ser atendidos sobre las reacciones que puedan dar las vacunas. Muchas gracias, doctor. La siguiente es, ¿qué es cierto? ¿Qué es de cierto si estoy vacunado puedo dar positivo a COVID al hacerme el hisopado? Según las fuentes oficiales médicas científicas, no es cierto. Si usted quiere, puede revisar el sitio del Ministerio de Salud de Estados Unidos, que se llama CDC. Ellos tienen una serie de preguntas y respuestas en cuanto a la vacunación con COVID y ellos fehacientemente dicen que no es cierto que una persona pueda dar positivo a un test de COVID después de haber sido vacunado, a menos de que la persona en realidad esté cursando la enfermedad que se contagió de manera natural por otro lugar y no por la vacuna. Pero la vacuna no puede hacer que dé positivo a una prueba de antígeno o PCR de COVID. Pero conforme pasa el tiempo, sí puede hacer que usted dé positivo a las pruebas de anticuerpos contra COVID. Los anticuerpos son las defensas que su organismo va a crear para poder protegerla de la enfermedad de COVID. Entonces, si usted se vacuna ahora, en unos meses puede ser que se mida anticuerpos contra COVID y de positivo, pero no la prueba de hisopado que detecta antígenos o PCR contra el virus. Muchas gracias, doctor. La siguiente. Buenos días. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de las vacunas? Eso es más fácil, no se sabe. Los estudios todavía están en curso, no se sabe cuánto tiempo va a dar la inmunidad a la vacuna. En Pfizer se ha hablado de que a los 6 meses hay que colocar una tercera dosis porque los anticuerpos que se habían mantenido elevados empiezan a bajar a los 6 meses. Entonces piden que se coloque un refuerzo para poder mantenerlos durante más tiempo. Como la experiencia de vacunación lleva menos de un año, no sabemos cuánto tiempo va a durar con ninguna vacuna. Después de que hayan pasado varios años, vamos a saber, porque para saber cuánto tiempo dura una vacuna se tiene que hacer estudios durante 20 años. Entonces, por ejemplo, la vacuna de varicela que se sintetizó o se creó, se estudió, se empezó a utilizar, se estudió por 20 años. Si durante esos 20 años se mantienen los anticuerpos en sangre, ya se hace caso de que la vacuna da protección de por vida. Pero si, por ejemplo, a los 10 años, como ocurre con la infección de tétanos, a los 10 años los anticuerpos vienen hacia abajo, a los 10 años se coloca un refuerzo de tétanos y cada 10 años se refuerza la vacuna de tétanos. Pero como no ha pasado todo ese tiempo con la vacuna de COVID, no sabemos si vayamos a necesitar un refuerzo en 6 meses, en un año, en 5, 10, 20 años, o no se vaya a necesitar un refuerzo. Con la enfermedad natural que tienen las personas con COVID, sí se sabe que las defensas duran de 3 a 8 meses. Más allá de 8 meses, las personas se bajan mucho los anticuerpos y necesitan una protección adicional con la vacuna. Ocurre en la mayoría de infecciones de virus respiratorios. Por ejemplo, la infección del virus de influenza necesita que se coloque una vacuna de refuerzo cada año, porque viene la inyección en este momento en el mes 0, suben las defensas, se mantienen y a los 12 meses vienen para abajo con el virus de influenza. Entonces, ¿qué pasa? Se pone otra vacuna de influenza y cada año va cambiando la composición de la vacuna y también le posterga o le prolonga un año más sus defensas contra el virus de influenza. El virus, el coronavirus puede ser que sea muy similar, que cuando pase algún tiempo, otra vez las defensas bajen y que necesitemos refuerzos. Muchos países ya están utilizando 3 dosis contra la vacuna, de vacuna contra COVID, pero entidades de salud todavía no han dicho esa recomendación. Yo creo que en Guatemala primero tenemos que pensar en que la mayoría de población, o sea, más del 70%, reciba la vacuna contra COVID en sus 2 dosis y después se podrá ver si se requiere una tercera dosis para poder mantener las defensas. Gracias, doctor. Le paso a la siguiente. ¿Se puede vacunar a las personas embarazadas? Sí se puede vacunar a las personas embarazadas contra COVID-19. En Estados Unidos, la vacuna de elección es Pfizer.
Se han hecho estudios con miles de mujeres que no sabían que estaban embarazadas y que se han puesto la vacuna, y se ha demostrado que es seguro que se coloquen la vacuna. No aumenta el riesgo que tengan la vacuna de COVID. En Guatemala, yo sé de personas que trabajan en el Ministerio de Salud Pública que ellos vacunan con Moderna a las personas que están embarazadas, pero de preferencia que ya estén arriba del segundo o tercer trimestre del embarazo. Si vemos que el embarazo dura más o menos 9 meses, en los primeros 3 meses no se recomienda que se coloque la vacuna de COVID, porque estos primeros 3 meses es cuando se están formando la parte minúscula de todos los órganos. Ese desarrollo embrionario es muy delicado. Medicinas o factores ambientales, vacunas pueden alterar esa formación y después que se manifiesten con anomalías físicas visibles o que estén en el interior del organismo. Entonces, en los primeros 3 meses no se recomienda ninguna vacuna de COVID. A partir del cuarto mes, que es más o menos 12, 15 semanas, ya se pueden colocar. Cuando una persona va a registrarse en un centro de vacunación, le preguntan a las mujeres si está embarazada o no está embarazada. Si sí está embarazada, la vacuna Moderna es la elección, 14 o 15 semanas en adelante. Y después se coloca su segunda dosis para que pueda tener la protección plena, porque la mujer embarazada no es que tenga más riesgo de tener COVID, pero si le da COVID tiene más riesgo de tener complicaciones, tanto ella como el feto. Entonces es un grupo que tiene que tener especial atención y vacunarse a partir del segundo trimestre de su embarazo. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, como no hay vacuna disponible para niños y adolescentes, ¿es recomendable vacunarlos contra la influenza y tos ferina? Bueno, no hay una vacuna que se haya aprobado todavía en niños menores de 12 años. Es decir, que los recién nacidos hasta los 11 años no se les puede colocar una vacuna en este momento. Si FDA de Estados Unidos aprueba de uso normal la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, ya se van a poder incluir a niños menores de 12 años en estudios o ensayos clínicos para ver si es segura y es eficaz la vacuna. En adolescentes de 12 años para arriba y adultos de 18 años en adelante ya se pueden poner la vacuna. La vacuna de COVID, lo importante es que se vacune a los que sí se puede, a las personas elegibles. Si en un hogar hay 2 adultos y hay 2 niños menores de 12 años, los 2 adultos deben de vacunarse y extremar las otras medidas de prevención de enfermedades con los niños. Ponerles una mascarilla que sea buena y que sea bonita para los chiquitos, que se les enseñe a lavar las manos, que no anden tocando todas las cosas para protegerlos, y que los adultos que salen formen un círculo, un escudo de defensa contra las enfermedades para que no se enfermen los que no pueden vacunarse. Eso es vacunarse en rebaño, vacunar a la mayoría para que los que no pueden recibir la vacuna estén protegidos. La vacuna de influenza sí es recomendable para todos los niños, en especial los menores de 5 años pueden tener complicaciones si les da una infección por influenza. Que estén protegidos contra la influenza va a ayudarles a que si les diera COVID simultáneamente no sea tan grave. Pero la vacuna de influenza no previene COVID. La vacuna de tosferina no previene COVID. La vacuna de tosferina tiene un esquema que tal vez lo conocemos mucho para los niños, pero no para adolescentes y adultos. La vacuna de tosferina se coloca como parte de la vacuna penta y hexavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad, y se coloca como parte de la triple bacteriana, que es DPT, o la tetravalente también, a los 18 meses y 4 años. Quiere decir que un niño que tiene su esquema completo de vacunas a los 2, 4, 6 meses, al año y medio y a los 4 años está protegido contra tosferina. Pero a partir de la adolescencia se recomienda que se coloque un refuerzo cada 10 años de vacuna contra tosferina. Entonces, más o menos a los 10 años de edad hay que ponerse la vacuna de tosferina, que se llama TDAP. A los 20 años, otra vez. A los 30 años, otra vez. Los adultos, 40, 50, 60, adultos mayores, tienen que ponerse un refuerzo cada 10 años de vacuna de tosferina para prevenir esa infección de tosferina. No ayuda a prevenir COVID, pero usted puede darle 2 infecciones. Le puede dar tosferina, le puede dar
COVID, empezar con otra tosferina, entonces va a ser más fácil de que no se enferme gravemente, ¿verdad? Entonces, aunque la influenza y tosferina no protegen directamente contra el COVID, sí protegen indirectamente al ser humano para que no se enferme simultáneamente de 2 o de más infecciones, que ya ha ocurrido. Hay pacientes que al mismo tiempo tienen influenza y también tienen coronavirus. Hay pacientes que al mismo tiempo tienen dengue y también tienen coronavirus. Y es un pronóstico más difícil para ellos también, ¿verdad? Claro, doctor, muchas gracias. Dice la siguiente, ¿puedo vacunarme contra la influenza después de 2 semanas de colocarme la Sputnik? Así es, cualquier otra vacuna se puede colocar con un espacio de 2 semanas entre COVID y la otra vacuna. Entonces, si el 1 de agosto se puso la vacuna de Sputnik, ya el 15 de agosto se puede poner la de influenza o la de neumococo o cualquier otra. La idea es que se coloquen o el mismo día o separados por 2 semanas. Ok, doctor. Existe un examen, creo, que es antígeno a través de la sangre que da el porcentaje de anticuerpos que cada uno le dio la vacuna. ¿Es correcto? Bastante acertado. No es antígeno, sino que se llama anticuerpo en sangre. Mide si usted tiene defensas, no sabemos si por la vacuna o por la enfermedad, pero sí mide si tiene usted defensas contra el coronavirus. Como el coronavirus no es un virus que no conocíamos, sino que ya hay 3 o 4 virus de corona que ya vivían entre nosotros y quedaban resfriados comunes, este coronavirus que se llama SARS-CoV-2 puede ser que no tenga un panel de anticuerpos específicos para ellos. ¿Qué quiere decir? Que las pruebas normales de coronavirus no van a determinar o discriminar si usted tiene defensas contra otros coronavirus o contra este en específico, sino que es una prueba específica. No sé si ya se hace en Guatemala para medir anticuerpos contra SARS-CoV-2, pero si es en sangre, sí se hace para otras enfermedades, por ejemplo, para hepatitis B, se miden anticuerpos de superficie contra hepatitis B. Si la persona tiene una serie de unidades menor de 10, quiere decir que no tiene protección contra hepatitis B y tiene que vacunarse. Dependiendo de la exposición que tenga la persona, si tiene más de 10, más de 100, 500 o 1000, puede requerir o no refuerzos de vacuna contra hepatitis B. Claro que sí, doctor. La siguiente es, ¿una persona que padece de venas varicosas tiene peligro de que la vacuna le provoque una trombosis? Sí habría peligro. Las venas varicosas o tortuosas pueden tener más irregular la circulación de sangre venosa. Ya de por sí estas personas tienen más riesgo de tener trombosis o embolia porque tienen esas venas que están malas. Nuestro médico de zona 2, el doctor Rosales, es médico cirujano flebólogo, él es especialista en venas. O si no, también si la persona que tiene venas varicosas tiene X, vaya al X o con un médico especialista para tratar eso. Porque aunque no se ponga la vacuna, ya tiene riesgo de trombosis y embolia, y eso es peligroso. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, si tengo la primera dosis y me hacen prueba de ser PCR, debe ser PCR porque de lo contrario saldría positiva, porque ya tengo en mi organismo los anticuerpos. Vamos a hablar rápidamente de 3 tipos de pruebas. Prueba de antígeno, prueba de PCR y prueba de anticuerpos. Cada una es diferente. La prueba de anticuerpos mide defensas que se han provocado por la vacuna o por la enfermedad. Esta no se utiliza para diagnosticar COVID. Las que se usan para diagnosticar COVID son la de PCR y la de antígeno. Si usted se vacuna, puede tener positiva la prueba de anticuerpos, pero no puede tener positiva la prueba de antígeno o la prueba de PCR. La de antígeno y PCR miden o buscan el virus y la de anticuerpo busca las defensas en el cuerpo que son para el virus. Entonces, si usted se vacuna, no va a dar positivo a la prueba de antígeno o a la de PCR por la vacuna, sino que puede ser que tenga la enfermedad y que no se haya dado cuenta. Entonces, puede hacerse antígeno o PCR. De preferencia, la prueba de PCR es la que debemos de utilizar porque es más confiable.
Es un poco más tardada, es un poco más cara, pero nos da seguridad, porque si ahí dice que no tenemos el virus, es porque no tenemos la infección. En cambio, la prueba de antígeno puede ser que diga que no tenemos el virus, pero no nos da seguridad de 100% si en realidad no tenemos el virus. La prueba de antígeno y PCR es para saber si la persona está enferma. La de anticuerpos no es la que nos sirve para saber si la persona está enferma. Muchas gracias, doctor. La siguiente dice, doctor, disculpe. Cuando se han puesto la Johnson, ¿a qué tiempo se recomienda poner la otra vacuna aquí en el país? ¿Y cuál es más aconsejable o es indiferente? Espere 3 meses por lo menos después de que se colocó la vacuna de Johnson y utilice cualquiera. Si puede elegir Moderna, mejor, y si no, Sputnik o AstraZeneca. Yo tengo AstraZeneca, que fue la que en ese momento había disponible en el país. Tampoco debemos de ponernos con mucha exigencia de que yo quiero Moderna o yo quiero Pfizer. No, la que podamos tener es mucho mejor a que no tengamos ninguna vacuna. Porque podemos ser muy exigentes en algunas cosas, pero digamos, cuando ya nos toca, por ejemplo, elegir comida, nos dicta la conducta lo que queremos gastar y no la calidad de los productos, porque muchas veces no elegimos la mejor pechuga de pollo, sino que la más barata. Entonces también no seamos tan exigentes en cuanto a qué vacuna. Si podemos elegir Moderna, pero si no, cualquier vacuna es adecuada. Muchísimas gracias, doctor. Solo nos quedan 3 preguntas más. No quisiera pasarle la siguiente pregunta sin antes pues, recordarle a los participantes de poder llenar el registro de participación para que nos quede una constancia de la misma y así poder enviarle su certificado de participación. Y también está la evaluación del evento para que puedan evaluar el evento y así podamos seguir llevando eventos a la altura de sus expectativas. Disculpe, doctor, paso con la siguiente. ¿Qué medicamentos recomienda para tomar luego de la vacuna para reducir los efectos secundarios? Cuando una persona recibe una vacuna, debe de tomar acetaminofén si le dan efectos secundarios de dolor y fiebre. No hay que tomar acetaminofén de rutina a todas las personas que se vacunan. Entonces, hay que esperar. Si le da reacción, toma acetaminofén. Igual es con un bebé que se vacune por otras enfermedades. Si le da reacción, se le da medicamento. No se le da sistemáticamente a todos. En cuanto a medicinas que pueda usted tener en casa como botiquín, siempre debe tener acetaminofén de cualquier marca. Trate de no usar el genérico porque ese tal vez no va a ser tan potente, sino que de una marca adecuada para poder contrarrestar los efectos secundarios. Gracias, doctor. La siguiente dice, ¿puede vacunarse una madre que está dando lactancia materna a su bebé o debe dejar de dar la lactancia y por cuánto tiempo? Sí puede y debe vacunarse. Si usted está dando lactancia materna, vacúnese pronto. No sabemos qué tanto pueda usted pasarle las defensas a través de la leche a su bebé, pero es probable que sí se pueda transmitir de alguna manera. Entonces, vacúnese lo antes posible. Cualquier vacuna es buena, no hay que dejar la lactancia materna. Incluso, si usted busca información en internet sobre lactancia materna y COVID, va a ver que si la mamá tiene COVID, lo que tiene que hacer es ponerse bien un par de mascarillas, lavarse las manos y dar lactancia materna. No hay una justificación para dar lactancia materna ni por vacuna ni por enfermedad. Muchas gracias, doctor. La siguiente dice, ¿es recomendable inyectarse defensas posterior a salir de cuadros de COVID? Sí, yo soy muy tradicional en ese aspecto. A mí me enseñaron en la Facultad de Medicina que las mejores defensas son frutas variadas, verduras variadas, hacer ejercicio. Si usted además quiere tomar multivitamínicos, hay varias marcas comerciales que pueden darle esa protección que usted necesita. Por ejemplo, Immunace Extra Protección, Immuvit, son buenos productos que le pueden ayudar a mantener sus defensas adecuadas. La vitamina C, el sulfato de zinc, son dos, tanto una vitamina como un mineral que pueden mejorar sus defensas y hacer que las infecciones duren menos tiempo. Principalmente el zinc
reduce el tiempo de las infecciones respiratorias y digestivas. Entonces, si puede, tome de manera separada vitamina C y zinc por bastante tiempo, por lo menos unos 3 meses. O utilice un multivitamínico que tenga por lo menos 500 miligramos de vitamina C y 20 miligramos de zinc. O coma variado, frutas, verduras, haga ejercicio, y eso no solo le va a ayudar para tener bien sus defensas, sino que para que todo el resto de su cuerpo, de su sistema, funcione adecuadamente. Defensas inyectadas no hay. Hasta donde yo sé, en cuanto a vitaminas y minerales, creo que solo hay vitamina K inyectada, hay vitamina del complejo B que es inyectada. Esas no nos ayudan para que las defensas estén mejor. Tomadas sí, zinc, vitamina C, multivitamínicos, frutas, verduras y ejercicio. Gracias, doctor. Le paso la última. Dice, después de haber dado COVID y sigue la picazón en la garganta, ¿qué se debe hacer? Acuda al médico. Es probable que usted tenga una respuesta alérgica ambiental y por eso tenga picazón de garganta. La picazón de garganta puede ocurrir por lo que usted respira, por lo que usted come. Regularmente son alérgenos respiratorios como olores, telas, caspa, pelos, ácaros que pueden darle picazón. La mayoría de gente tiene el problema de que en la noche hay mucho calor, deja la ventana abierta o el aire acondicionado encendido o el ventilador, y en la madrugada se pone frío todo y la persona se quedó medio destapado con aire y amanece con picazón de garganta. Entonces lo que hay que hacer es tratar de adecuar mejor la temperatura del cuarto mientras usted está durmiendo, que es parte de la higiene del sueño. Pero si tiene ese problema que es persistente, hay que acudir al médico para que se haga alguna evaluación y ver si es solo una alergia en la garganta o si hay alguna infección en la garganta, si requiere medicamentos por un tiempo de días o semanas, o si de repente hay que hacer estudios más especializados y que la vea un especialista en alergias, ¿verdad? Pero todo eso lleva un proceso que hay que iniciarlo con una evaluación médica, ya sea en las clínicas de la Contraloría o por su cuenta, afuera. Muchísimas gracias, doctor. Hasta ahí llegaríamos con las preguntas. Gracias por su presentación. Me uno a los mensajes de felicitaciones y de apoyo hacia este tipo de conferencias con profesionales de la talla de usted. No sé si usted quisiera, pues de alguna manera, darles algunas recomendaciones a los asistentes y a los participantes antes de despedir el evento, doctor. Claro que sí. Gracias a aquellos que se tomaron su tiempo para estar con nosotros. Es importante que sus preguntas sean planteadas y que sean resueltas. Al Departamento de Salud nos interesa poder asistirles en este tipo de actividades. Recuerde que estamos en las clínicas zona 1, 2 y 13 para poder ayudarles. También están las extensiones telefónicas 1080 y 1091 en zona 13. Están los números de teléfono del Comité de Emergencias de COVID. Tratemos de comunicarnos, de hablar las preguntas, que no se queden con dudas las personas. Nosotros estamos en la capacidad de poder responderles y si no conocemos, de ir a investigar a fuentes que sean confiables para poder darles las mejores respuestas. Gracias por su tiempo a todos. Muchísimas gracias, doctor, por tan profesional exposición, por tomarse el tiempo de responderle a todos y cada uno de los participantes que lanzaron sus preguntas. Nosotros, como no quisiéramos que el tiempo fuera más largo para poder, pues, seguir conversando acerca de estos temas interesantes. Gracias verdaderamente, doctor, por apoyarnos, por unirse a esta lucha de nuestras autoridades, por mantener a todas las personas y colaboradores de la Contraloría sanos y de esa manera proteger también a sus familias. En nombre de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental, damos por terminado este evento. Asimismo, no quisiera terminar sin antes agradecer al señor Contralor Edwin Humberto Salazar y a nuestra directora y maestra Eti Saraí Castro por permitirnos y brindarnos las herramientas para llevar a cabo este tipo de eventos. Un verdadero gusto tenerlos con nosotros, doctor. Nuevamente nuestros más sinceros agradecimientos. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima que nos volvamos a encontrar por esta misma vía. Bendiciones.